¿Alguna vez has sentido que la atracción por alguien puede llevarte a cruzar límites que jamás imaginaste? Pues eso fue lo que me pasó con mi propio jefe. Lo que comenzó como una simple admiración en la oficina terminó convirtiéndose en una aventura intensa y secreta, llena de emociones y riesgos. Pero aquí no acaba la historia, porque al confesarle todo a mi hermano, descubrí algo totalmente inesperado. Él también quería experimentar algo parecido. Sí, mi propio hermano queriendo seguir el mismo camino peligroso. Quédate conmigo para descubrir cómo esta aventura no solo transformó mi relación con mi jefe, sino también con mi propia familia. Esto se pone más intenso de lo que imaginas. Antes suscríbete, dale like y comparte. No puedo explicar exactamente cómo pasó, pero un día me encontré a mí misma mirándolo de una forma que jamás había imaginado. Andrés era mi jefe, alguien con quien mantenía una relación estrictamente profesional, o al menos eso creía hasta ese momento. Siempre lo había visto como un hombre inteligente, seguro de sí mismo y carismático, alguien a quien admiraba por su manera de manejar el trabajo y lidiar con las crisis de la oficina sin perder la calma. Sin embargo, poco a poco, esa admiración fue tomando otra forma, un tanto peligrosa. Comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, el modo en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, su risa grave que llenaba el ambiente, o cómo su mirada podía ser, de alguna forma, tanto cálida como distante al mismo tiempo. Lo peor de todo fue darme cuenta de que esos detalles comenzaban a generar en mí sensaciones que no me gustaban admitir. La verdad es que intenté resistirme. Muchas veces me dije a mí misma que era una simple atracción pasajera, que tal vez solo era el estrés del trabajo o la necesidad de algún tipo de distracción. Pero cada vez que lo veía, todas esas excusas se desmoronaban. Sabía que el riesgo era grande y que estaba poniendo en juego no solo mi trabajo, sino también mi reputación. Sin embargo, había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo completamente viva. Finalmente, me rendí ante ese impulso, ante esa necesidad de descubrir hasta dónde podía llevarnos esta situación. La primera vez que algo realmente ocurrió entre nosotros fue una noche en la oficina. Habíamos tenido un día agotador, lleno de reuniones y proyectos que parecían nunca acabar, y cuando todos comenzaron a irse, Andrés y yo decidimos quedarnos para terminar unos pendientes. La oficina se fue quedando vacía, el ruido habitual se desvaneció y de repente nos encontramos solos, en silencio, rodeados por el suave zumbido de las computadoras y las luces tenues de la sala. La tensión estaba ahí, palpable en el aire, aunque ninguno de los dos lo mencionaba. De pronto, ya no parecía el jefe distante y profesional, era un hombre vulnerable y real, alguien con quien sentía una conexión inesperada. Nos miramos en silencio, y en ese momento supe que el límite que había intentado poner entre nosotros se había desvanecido por completo. Fue Andrés quien finalmente dio el primer paso, acercándose de manera cautelosa, como quien prueba aguas desconocidas. No dije nada, no me aparté, simplemente dejé que todo fluyera, que la química entre nosotros hablara por sí sola. Después de esa primera noche, nuestra relación se transformó en algo tan secreto como adictivo. Nos encontrábamos en lugares donde nadie pudiera vernos, nos enviábamos mensajes que, aunque eran breves, estaban cargados de esa intensidad que compartíamos. Cada día en la oficina se volvía una especie de juego en el que tratábamos de disimular lo que sentíamos, pero sabíamos que ambos estábamos contando los minutos para vernos a solas. Empezamos a pasar fines de semana en sitios alejados, en pequeñas escapadas que se sentían como mundos alternos donde nadie podía juzgarnos. Sin embargo, vivir en el secreto también tenía su peso. Empezaron a surgir las dudas, el miedo de ser descubiertos y la constante vigilancia de no dejar pistas que delataran nuestra relación. Cada vez que veía a mis compañeros de trabajo, sentía una mezcla de culpa y nerviosismo, preguntándome si acaso habrían notado algo, si sospechaban de lo que estaba ocurriendo. Pero, a pesar de todos esos riesgos, no podía alejarme de él. Andrés se había convertido en mi escape, en mi lugar seguro, en alguien que me hacía sentir completa de una forma que jamás había experimentado.
Todo empezó una tarde de domingo mientras Lucas y yo estábamos en la cocina, preparando un café como de costumbre. Era uno de esos momentos en los que uno termina hablando de cosas sin pensar demasiado, y entre risas y bromas, solté un comentario sobre cómo había pasado el fin de semana en compañía de alguien de la oficina. Al principio intenté esquivarlo, dándole respuestas vagas, pero con cada evasiva, su curiosidad crecía más, hasta que ya no pude seguir negándolo. Así que, entre sus insistencias y mi propia incapacidad de guardar secretos, finalmente le confesé la verdad. Estaba saliendo con Andrés, mi jefe. Cuando lo dije, sentí como si todo el peso de las miradas y las posibles críticas cayeran sobre mí. Esperaba que Lucas pusiera el grito en el cielo o, mínimo, que me echara una buena reprimenda, pero, para mi sorpresa, no hubo ni gritos ni sermones. En lugar de eso, Lucas simplemente me miró con una mezcla de sorpresa y, luego, algo que parecía ¿admiración? La verdad es que me quedé atónita. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Esa confesión de Lucas me dejó perpleja, desconcertada. No sabía cómo procesar su reacción, que en lugar de juzgarme, parecía alentarme, y eso me hizo sentir un poco incómoda. Estaba acostumbrada a la versión protectora y prudente de mi hermano, no a esta faceta curiosa que parecía buscar algo más en lo que yo le contaba. De repente, tuve una sensación extraña, como si algo en nuestra relación de hermanos hubiera cambiado y no supiera bien hacia dónde iba a ir todo esto. Después de esa confesión, todo cambió. Lucas comenzó a comportarse de una manera extraña, diferente, y no sé bien cómo explicarlo, pero era como si estuviera demasiado interesado en lo que ocurría entre Andrés y yo. Cada vez que nos veíamos, parecía tener una pregunta nueva y más incisiva sobre nuestra relación. Al principio, pensé que era solo curiosidad, que tal vez le intrigaba la dinámica de tener una relación con un jefe, pero pronto sus preguntas comenzaron a incomodarme. Quería saber detalles específicos, cómo nos organizábamos para vernos en secreto, qué sentía en cada encuentro, cosas que eran demasiado personales. Esa situación me empezó a asfixiar y me hacía cuestionarme si había hecho bien en contarle lo que pasaba con Andrés. Sentía que Lucas estaba cruzando una línea y al mismo tiempo me hacía replantear los límites de nuestra relación fraternal. A veces, incluso, me sentía observada, como si cada uno de mis gestos o comentarios estuviera bajo la lupa. Era una incomodidad que me consumía y no podía evitar pensar que quizás, en algún punto, había cometido un error al dejar que se enterara de mi aventura con Andrés. Finalmente, el día en que ya no pude más, decidí enfrentar a Lucas. Necesitaba aclarar todo, poner límites y entender qué estaba pasando por su cabeza. Nos vimos en su casa una tarde y aproveché un momento de calma para preguntarle directamente. Al principio se hizo el desentendido, pero poco a poco fue cediendo ante mi insistencia. Le pregunté por qué estaba tan interesado en mi relación con Andrés y por qué parecía querer saber cada detalle. Me miró durante un largo rato, en silencio, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, me confesó que, de alguna manera, admiraba la libertad con la que vivía mi vida, que deseaba experimentar algo similar, algo que le diera un sentido de aventura y riesgo. Esa confesión me tocó profundamente. No era que quisiera vivir mi vida, sino que estaba buscando su propia identidad, algo que no había encontrado aún. Le dije que entendía su necesidad de explorar, pero que debía hacerlo por él mismo, sin intentar meterse en mis experiencias. Le pedí que encontrara su camino, sin interferir en mis decisiones ni en mi vida privada. No era fácil decirle esto a mi hermano, pero sabía que era necesario. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lograba entenderlo, que detrás de su curiosidad había una especie de anhelo de encontrar su propio rumbo y dejar de vivir a través de los logros o experiencias de los demás. Nuestro enfrentamiento había sido un catalizador para ambos, una manera de liberarnos de roles que ya no nos servían. Reflexioné mucho sobre lo que significaba vivir con libertad y autenticidad, y entendí que la verdadera independencia no viene solo de hacer lo que uno quiere, sino de aprender a respetar nuestros propios límites y los de quienes amamos. Esa aventura, al final, no solo me enseñó a conocerme, sino también a comprender que cada uno debe buscar su sentido de libertad sin cruzar los límites de los demás. Y así llegamos al final de esta historia, donde cada decisión trajo sus propias lecciones
lecciones y consecuencias. A veces, cruzar ciertos límites nos enseña más de lo que esperábamos y nos obliga a replantear relaciones y prioridades. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar o al menos te haya entretenido. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos recuerdan lo complejo que puede ser el camino hacia la libertad personal. Hasta la próxima.